De hoy. Voy a compartir aquí la presentación. Confírmeme por favor que estén viendo ya la presentación. Sí, señor, te visualiza. Listo. Entonces, claro, para que no me interrumpa aquí. Espérame un segundito. Es que Listo. Entonces, nuevamente, pues bienvenidos a esta sesión donde vamos a básicamente a continuar con el proceso que hemos hablado de inicialmente de cómo hacer un proceso educativo y pues ya con Claudia hablando un poco de toda la parte de la evaluación y mi misión con ustedes esta tarde es hablar un poco de cómo podemos hacer seguimiento de esos indicadores, esos objetivos que nos hemos planteado para esa propuesta de evaluación. En ese sentido, pues vamos a hablar un poco de una herramienta que hoy en día pues se nos ha proporcionado, que es la inteligencia artificial generativa, que nos puede apoyar en este proceso. Entonces vamos a hablar un poco de inteligencia artificial. Me voy a adelantar un poco a la sesión del siguiente martes en el sentido de que ustedes vean un poco cuál puede ser el papel que esta inteligencia artificial pues puede cumplir en este propósito. Y entonces en ese sentido, ya les voy a poner aquí entonces la presentación. Que estén viendo ya la presentación completa. Por favor, qué pena con ustedes. Sí, señor. Listo. Entonces, vamos a hablar un poco en ese sentido de cuál puede ser ese papel de esa inteligencia artificial generativa en ese seguimiento. Pero antes de entrar en ese detalle y hacer un ejemplo práctico, como les había dicho en la clase anterior, con lo que ustedes han respondido, con lo que algunos han respondido en la parte de la sesión anterior, les vamos a hablar de algunas cuestiones fundamentales e importantes cuando hablamos de inteligencia artificial generativa. Una de las primeras cosas es lo que se conoce como el prompt, como la indicación para poder obtener buenos resultados de esta inteligencia artificial. El prompt entonces se convierte en la base que nos permite, sin lugar a dudas, lograr resultados adecuados cuando hablamos de inteligencia artificial. ¿Y por qué les hablo del prompt? ¿Y por qué les hablo de este tema? Porque vamos a ver que esta inteligencia artificial nos va a permitir facilitar muchísimo el proceso, tanto de seguimiento como lo que hablaron con Claudia también de evaluación, y cómo nos permite establecer puentes entre la evaluación y los puntos de avance que nosotros queríamos determinar de acuerdo a la escala que habíamos visto en la sesión anterior. Entonces, ¿qué es el prompt? El prompt es básicamente esa indicación, es lo que yo le digo. ¿Por qué es tan importante el prompt? Porque el prompt, dependiendo de lo que yo le diga en el prompt, la inteligencia artificial me va a responder. Entonces yo simplemente coloco esa indicación, él hace una predicción, es un modelo predictivo, realmente no es que esté haciendo un proceso de inteligencia, no, es un proceso de predicción. Y la predicción es cuál es la siguiente palabra que sigue a partir de los datos y de la información que yo le he proporcionado. Por eso, si el prompt es efectivo, es muy probable que esa predicción pues, sea, digamos, también efectiva. Y si el prompt es vago, pues puede ser que esa predicción que haga la IA pues se pueda llegar a tener de forma equivocada. Por eso es súper importante que ustedes hagan muy bien ese proceso y que tomen mucho detalle en cómo van a hacer el prompt, porque todo eso depende de, digamos, de cómo va a ser el resultado que ustedes van a obtener de esta inteligencia artificial generativa. Entonces, ya vamos a mirar cuáles son las recomendaciones acerca de ese prompt y qué debemos tener en cuenta. Pero aparte del prompt, otro consejo que yo les daría ya puntualmente es utilizar también datos propios, datos que ustedes tengan, fuentes de información propia que les permitan soportar y que les permitan darle información a la inteligencia artificial para que de manera clara y autónoma ella pueda utilizar esos datos, porque ustedes ven que ella se alimenta de los datos que está entrenado, pero los datos que usted también le proporcione. Y si usted confía en esos datos y sabe que esos datos son confiables, pues es muy probable que esa predicción que se haga a partir de los datos, pues también sea de manera más efectiva. Y es una de las formas más efectivas de prevenir una de las, digamos, de los errores de la inteligencia artificial, porque claramente puede cometer errores, que es lo que llamamos las alucinaciones. Entonces, por eso es súper importante que ustedes tengan presente que esa indicación, ese prompt, debe tener unas características que ya vamos a hablar, pero que también, si está alimentado de datos que ustedes mismos les han proporcionado, pues también les va a facilitar mucho más y les va a dar un contenido mucho más viable y mucho más poderoso. Miren lo importante de que el prompt no sea vago, que el prompt tenga problemas en su redacción. Hay más de 40% del tiempo perdido cuando los prompts son ineficaces en el uso de la interacción con la inteligencia artificial. Y muchos de esos proyectos fallan, 70% de los proyectos que utilizan IA fallan, y no es por la idea en sí, sino porque muchas veces el prompt está mal construido. Y eso pues obviamente genera frustración y genera
agotamiento por parte de las personas que están haciendo uso de la inteligencia artificial. Por eso el prompt es fundamental. De pronto ustedes ya lo habían escuchado, de pronto otros de pronto no habían escuchado el proceso, pero pues es fundamental que lo tengamos presente en nuestra interacción en el día a día. Y entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta cuando estamos hablando de un prompt? Básicamente, tenemos que darle un rol. Ese rol generalmente es que actúe como una persona. Si estamos hablando de evaluación, pues yo le diría, actúe como un experto en evaluación, actúa como un experto en evaluación de tal característica, actúa como un experto en creación de rúbricas, actúa como un experto en creación de preguntas. Es decir, tengo que darle un rol a esa inteligencia artificial. Eso me ayuda a que ella se enfoque y esos datos que va a utilizar se enfoquen en ese rol que le vamos a dar. Después le tengo que dar una tarea. ¿Cuál es la tarea? ¿Qué es lo que quiero que haga? ¿Qué es lo que yo quiero que ella genere? ¿Sí? Crear un resumen, generar unas ideas, hacer una rúbrica. ¿Qué es lo que yo quiero? Y viene una parte súper importante y es el contexto. ¿Para en qué contexto lo voy a utilizar? ¿A qué tipo de personas voy a utilizar esa información? ¿Cuál es el contexto de mi población? Por ejemplo, estoy preparándome para hacer una identificación de un impacto de una formación. Pues, ¿quién es mi población? Son enfermeras que trabajan en un sitio de segundo nivel, son profesionales de la salud que trabajan en cierto sitio, es una población a la cual capacité sobre un tema de hipertensión arterial. Bueno, depende de la población que tengan, tengo que darle ese contexto, más o menos. Y el contexto tal vez yo les diría que acá es súper importante porque va a orientar a esa inteligencia artificial a que tome en cuenta ese contexto y que la respuesta que me dé pues sea enmarcada en ese contexto. Y otra, pues muy importante también, es las restricciones que yo le puedo dar. Que tantas restricciones, si yo quiero que sea una longitud definida, quiero que utilice un tono específico, quiero que utilice solamente dos o tres partes de la rúbrica, en qué formato quiero que me entregue el resultado, si es una tabla, si es un archivo exportable, bueno, etcétera. Aquí con eso pues obviamente puedo jugar con muchas cosas, ¿cierto? Y pues puedo pues interactuar. Pero básicamente ustedes tienen en cuenta esos cuatro aspectos que en otros momentos pues, se pueden decantar en muchas más cosas, pues básicamente ustedes pueden desarrollar un buen prompt. Inclusive, hoy en día usted le puede decir a la inteligencia artificial que le mejore el prompt. Usted puede colocar un prompt y le puede decir a la misma inteligencia artificial, por favor, mejora este prompt y seguramente le va a hacer algunas preguntas, le va a hacer algunas indicaciones para que usted tenga un prompt optimizado. Porque pues ahí ustedes ven algunos errores o unos prompts muy vagos que simplemente le dice resume este texto, pues, pero no le está diciendo mucho, ¿cierto? Vemos en el lado derecho, aquí en la ventanita que ustedes ven que obviamente pues yo puedo refinar mucho más ese prompt. Y de hecho este prompt de todas formas está corto, pero pues estamos hablando de que pues puedo llegar a refinar esa actividad y que puedo llegar a tener mucho mejores resultados con este prompt versus este prompt. Entonces digamos que lo que yo espero es que el resultado sea el mejor que yo tengo. Un ejemplo que me sirvió mucho a mí cuando estaba empezando a aprender todo este proceso es pensar en esta inteligencia artificial como si fuera un aprendiz de ustedes. Si ustedes están trabajando y les dijeran, mire, les llegó este nuevo ayudante que les va a ayudar y les va a pues, proporcionar ayuda en su trabajo. ¿Sí? Entonces, a ese ayudante usted le tiene que dar unas instrucciones muy claras, porque si las instrucciones no son claras para ese ayudante, que pues tiene unos conocimientos, pero pues, no tiene claridad en la tarea que usted le está desempeñando, pues ahí puede llegar a fallar su ayudante. Independientemente de la cantidad de información que él tenga, si él no tiene claridad sobre la tarea que va a hacer, pues no va a poder ejecutar. Ustedes deben tener en cuenta eso. Deben tener en cuenta que cuando lo incorporan, pues actúen como si fuera de un ayudante. Haga de cuenta que es una persona que hasta ahora usted está conociendo y que requiere que obviamente usted le dé esa información de la manera más detallada, con todo el contexto. Piensen en eso y va a ver cómo sus prompts empiezan a ser mucho más efectivos. Aquí hay algunos ejemplos, ahorita vamos a mirar algunos ejemplos de algunos tipos de prompts, pero pues digamos que básicamente usted tiene eso en la cabeza, creo que con eso puede tener un proceso de refinamiento del prompt y lo puede hacer de una manera muy efectiva para ustedes. Entonces, como les decía, vamos a asignarle un rol. Ese rol es generalmente un experto que actúe como una persona, que actúe como un secretario de salud, que actúe como un gerente de un hospital, bueno, dependiendo del rol que ustedes les quieran dar. ¿Cuál es la tarea? Nuevamente, ¿qué es lo que yo quiero que esa inteligencia artificial haga? Y como les decía, para mí es clave el contexto. ¿Cuál es la información? ¿Cuáles son los objetivos? Estamos hablando de un proceso formativo y queremos que nos ayude a diseñarlo. Pues, ¿cuáles son los objetivos que yo quiero lograr? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son esos planes a corto, mediano y largo plazo que yo estoy pensando? Y
especificar obviamente el formato en el cual yo quiero que me dé la información. Si quiero un documento, si quiero una presentación, recordemos que hoy en día la inteligencia artificial es multimodal, entonces yo puedo pedirle un video, yo puedo pedirle una imagen, yo puedo pedirle una información en texto, pero tengo varias formas de pedirle la información. Y a veces también es muy importante que le pidan a la inteligencia artificial, aunque ya muchas lo hacen por defecto, que piense paso a paso, que no lo haga de manera automática, sino que trate de pensar en el paso a paso. Y eso es lo que llamamos el chain of talk, que básicamente es lo que usted le pide es que haga el proceso paso a paso y no les dé resultado de una vez. Y probablemente se han dado cuenta que pues, en los últimos tiempos la inteligencia artificial generativa, los que lo han utilizado, pues a veces se toma un poco más de tiempo, a veces se toma un poco más de detalle para poderle dar la información. Aquí algunas técnicas importantes. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta que se llama el Future Prompting, que es una de las formas de guiar a la IA. ¿Y cómo la guía uno? Pues básicamente dándole dos o tres ejemplos del formato de salida deseado. Entonces, así la IA entiende cómo es que quiere usted el formato de salida y lo aplica en la solicitud. Entonces, es bueno cuando usted tiene unos problemas de algunos temas de clasificación o tiene que extraer algunos datos, por ejemplo, estructurados, o quiere calificar alguna cuestión y usted tiene ya unas calificaciones y quiere que siga manteniendo ese formato como usted viene calificando. Y de esa manera, pues, la inteligencia artificial va a ir aprendiendo de lo que usted le está proporcionando y le va a proporcionar una mejor salida. Aquí nos ponen acá un ejemplo en donde tenemos un texto. Le dijimos que ese texto está calificado como negativo. Un segundo texto en el ejemplo número 2 que está como positivo. Y ahí sí le mandamos la solicitud a la IA, le ponemos otro texto y la idea es que la IA, como ha aprendido de los dos primeros, pues nos dé un diagnóstico. Ya sabe que lo que tiene que hacer es un diagnóstico de cuál es el sentido, el sentimiento del texto que se está colocando y ella debe hacerlo entonces y debe colocarle un valor. Y como ustedes ven, pues ella lo califica como neutral, ni positivo ni negativo, sino lo califica como neutral. Entonces, si yo le proporciono ejemplos, generalmente dos o tres ejemplos son suficientes porque tampoco la necesidad de mandarle 150 ejemplos, no. Con dos o tres ejemplos que usted tenga estructurados son suficientes para que usted pueda realizar su tarea con una buena calidad, una buena actividad. Otro es, como decíamos, el racionamiento guiado, pedirle que piense en el paso a paso. Se utiliza para problemas un poquito más de lógica o de código y por eso le pedimos que lo haga paso a paso, que no haga todo el proceso de una vez, sino que a pesar de que uno quiera llegar a la solución rápidamente, pues uno lo que le puede hacer allí es pedirle que vaya haciendo un proceso de pensamiento. ¿Cómo lo haría uno de pronto en su trabajo? Entonces, primero va a identificar los datos, después, una vez identificados los datos y limpiados esos datos, va a aplicar una fórmula, después va a verificar la lógica de esa fórmula y así pues puede ir desarrollando pues una solución adecuada a lo que se quiera hacer. Entonces, de esta manera, pues podemos interactuar con esa inteligencia artificial. Podemos inclusive mezclar las dos características, no son excluyentes porque son simplemente formas de asegurarse y de entender y de interactuar. Hay otras técnicas que es el encadenamiento de prompts. Entonces, básicamente es muy parecido a lo demás, es que no se hace en una solo prompt, sino que yo trato de hacer una serie de tareas complejas, los vuelvo unas tareas menos complejas, unas tareas más cortas, y lo hago en varios prompts. O sea, no mando todo el prompt de un solo golpe, sino lo hago por partes. Entonces, en ese sentido, yo hago un prompt primero, que simplemente es analizar los datos. Después, una vez tengo ese análisis, le digo que basado en el análisis anterior, genere soluciones potenciales. Y en el prompt número 3 le digo que redacte un mail ejecutivo resumiendo los problemas y las soluciones recomendadas. Es decir, hice tres cosas con base a una misma información, ¿sí? Pero al final lo que estoy haciendo es dividir esa tarea grande en unos pasos más pequeños. Y muchas veces pensamos que la inteligencia artificial pues tiene todas las capacidades y es muy rápida y tiene muchas capacidades, y eso es cierto, pero muchas veces también el llevarlo el proceso paso a paso nos ayuda a entender qué está pasando en el paso a paso, y nos ayuda a verificar y, digamos, a comprender pues qué podemos hacer o cómo lo podemos identificar. Y podemos identificar errores que a veces cuando lo mandamos solo de un golpe, como nos manda tanta información, pues podemos llegar a perder cierta información que sea importante para nosotros. Otra de las herramientas, pues aquí también tenemos, como la generación aumentada por recuperación, que no es otra cosa que proporcionarle bases de datos, proporcionarle documentos, que era un poco lo que les decía al principio. Uno debe darle información, si uno tiene información de soporte, pues proporcionasela a la IA.
Acuérdense que los datos son fundamentales porque finalmente ella va a trabajar con esos datos. Entonces es fundamental que la IA conozca esos datos, los tenga claros y que de esa manera se pueda ubicar y proporcionar y, digamos, trabajar de manera contextual y pueda funcionar de manera eficaz. Entonces, esa es una forma. También tenemos este que es el Trio Talks, que es a diferencia del pensamiento lineal, permite explorar múltiples caminos. Entonces yo le digo, tengo este problema, pero plantéame tres caminos diferentes o tres rutas diferentes para mirar cómo podrían solucionar el problema. Y vamos mirando cada solución y miramos que finalmente cuál de las soluciones nos da mejor solución al problema que tengamos. Entonces, a lo que hoy el tema más puntual o el tema que yo les quería hacer caer en cuenta en este proceso es que ustedes tienen esa herramienta que a mí me gusta llamarla inteligencia aumentada, no inteligencia artificial, sino realmente inteligencia aumentada o inclusive yo lo pondría ayuda aumentada, y es porque nos ayuda, nos potencia y nos ayuda a potenciarnos y a hacer nuestros procesos en un tiempo récord o mejorar nuestros procesos en tiempo y en espacio que son muchas veces necesarios cuando estamos trabajando pues en procesos como los que ustedes trabajan. Vamos aquí que no pasa. Y pues entonces es muy importante hacer su biblioteca también de prompts. Cuando ustedes tienen un prompt muy efectivo, cuando tienen un prompt que les ha funcionado muy bien, pues hagan su biblioteca. Pueden hacerlo en un documento de Word, hay algunos repositorios donde ustedes los pueden guardar, pero básicamente es tener esa información. Y ya cuando usted aprende a interactuar con la IA, digamos que la parte del prompt se vuelve un poco intuitiva y usted ya empieza a entender cómo es que funciona el prompt. Y esa frase que me gusta mucho, y es que la IA generativa no es una herramienta, es un colaborador, pero ¿quién está a cargo de dirigirla? Está a cargo de dirigirla es la misma persona. O sea, son ustedes los que están a cargo de dirigir qué es lo que hace esta inteligencia artificial generativa y hacia dónde los va a llevar. No es la inteligencia artificial la que los domina a ustedes, son ustedes los que dominan lo que la inteligencia artificial van a hacer. Cuando ustedes entienden eso, entienden que es una herramienta, pues van a sacarle mucho provecho a lo que esta inteligencia artificial pues puede hacer por ustedes en estos procesos de educación, pero como les digo, lo pueden extrapolar inclusive a su vida cotidiana y a su vida laboral. Bien, entonces vamos a hacer una práctica, como yo les había dicho la semana pasada, la sesión pasada. La idea que tengo ahorita es que vamos a utilizar información, entonces ya les voy a mostrar, bueno, aquí ya les voy a compartir toda la pantalla para que la puedan ver. Todavía he compartido solamente un pedacito, pero no sé dónde me perdí. Vamos a compartir toda la pantalla y lo que les voy a mostrar entonces es un poco pues cómo fuimos trabajando o cómo he ido trabajando lo que ustedes me compartieron, algunos contestaron, sé que todos no han contestado todavía la evaluación que hicimos de la semana anterior, pero pues la idea es que trabajemos con esa información y ya les voy a mostrar entonces qué fue lo que hicimos. Entonces si nos vamos acá, voy a abrir aquí el archivo. Aquí tenemos estas. Espérame un segundito. Vamos aquí a Google Forms. Ustedes saben que cuando ustedes contestan, los que ustedes trabajan en nuestro diplomado, pues de eso nos llega a una base de datos. Esa base de datos, digamos, nosotros la estamos procesando y la idea es que nos permita pues darnos una retroalimentación de lo que ha pasado, ¿cierto? Y de lo que ustedes pues han trabajado. Entonces aquí lo que yo hice en este documento, ustedes ven que pues, digamos que acá nosotros manejamos el mail y los nombres, pero estas las puse en anónimo. Y básicamente aquí están las propuestas que algunos de ustedes hicieron y hay otros que ahí le pedí la idea que aumentara a otras para tener más o menos unas 14 para poder analizar. Pero entonces ustedes dirán, y yo, bueno, ¿yo qué voy a hacer con eso? Pues eso era, si ustedes a los que ya los trabajaron, en la pregunta número 4 les pedía pues que hicieran como, o pensaran un proceso de capacitación que ustedes pudieran hacer, pues con base en lo que habían aprendido en la sesión. Entonces la idea es que pues ustedes plantearon a cada uno, yo pues digamos, como docente podría entrar a mirar cada uno y hacerles un proceso de retroalimentación y pues probablemente 14 pues sería un número que sería fácil para mí hacerlo y pues probablemente podría generar una retroalimentación interesante. Sin embargo, con la inteligencia artificial ese proceso lo puede hacer mucho más fácil y de una manera inclusive mucho más automática. ¿Y qué fue lo que yo hice? Entonces, básicamente, lo que voy a hacer y lo vamos a ir haciendo y les voy mostrando el paso a paso para que ustedes pues vean qué fue lo que hice, es generar una herramienta que me permitiera
que me permitiera, si no encuentro, que me permitiera, no sé qué me está cargando acá. Una herramienta que me permitiera a mí, pues, trabajar con lo que ustedes han manejado. Entonces, lo primero que hice fue cargar las respuestas que ustedes habían colocado del diplomado. Vamos, esta pantallita la vamos a minimizar acá. Las respuestas que ustedes habían planteado del diplomado y le dije que me sacara solamente las respuestas, ¿sí? Y le dije que me generara, como les decía, 10 ejemplos similares. En ese momento teníamos 4 respuestas y lo pusimos anónimas y generamos los ejemplos que son los que ustedes ven en el documento que les compartí ahorita. Esa fue la primera parte, simplemente para poder hacer el taller. Después, ¿qué le hice? Le dice, bueno, listo, queremos que genera una rúbrica con base en la información para hablar del desempeño de las propuestas. ¿Qué información le proporcioné? Pues le proporcioné la información y la transcripción del video de la sesión anterior, donde habíamos hablado, si se acuerdan, de los programas de capacitación y evaluación. Con esa información es que él creó esa rúbrica para yo poder evaluar esas propuestas, porque la idea es que esas propuestas, lo que yo quisiera saber desde el punto de vista docente, es si esas propuestas que ustedes hicieron estaban alineadas o no con lo que hablamos durante la charla. Entonces, básicamente, lo que quisiera es generar esa rúbrica. Entonces, acá él me hace, ustedes ven acá, me dice que ahí está la transcripción y me hace una propuesta de una rúbrica. Obviamente yo la tengo que revisar, tengo que confirmar que esté bien. Por fin del ejercicio, pues no enfaticé tanto en revisarla, pero pues quiero más mostrarles el ejercicio como tal. Aquí me hace una rúbrica que está diseñada para hablar de 0 a 5 puntos cada propuesta y básicamente pues me da los ítems para cada uno de los puntos. Pues hasta allí simplemente tenía la evaluación y aquí pues me manda el modelo de Kilpatrick que recuerdan que lo habíamos hablado para la evaluación de esas propuestas evaluativas. Esa rúbrica, pues entonces básicamente él puso algunos ejemplos allí y básicamente nos hace unas conclusiones. Pero digamos que yo hasta ahí, bueno, podría tener la rúbrica, pero igual tendría que tener el proceso de ir y evaluar obviamente cada una de las propuestas que ustedes habían hecho. Entonces, ¿qué más se me ocurrió a mí hacerle? Entonces, pues, le dije, bueno, ahora quiero hacer o entrenar lo que se llama un GEM. Ya les voy a explicar un poco qué es eso, para que analice cada propuesta y haga una retroalimentación de la misma con base en la rúbrica proporcionada. Entonces, y aquí voy a tenerme un poquito de para explicarles un poco, bueno, primero que es un gem. Un gem es como, acá en Gemini lo llaman, es como un chat entrenado, es un chat con una misión específica, y yo lo puedo hacer de una manera muy sencilla, y ahorita les voy a mostrar cómo se puede hacer. Y esas instrucciones, nuevamente, pues tienen que ser optimizadas, tiene que ser un prompt importante y en un lenguaje que la inteligencia artificial entienda y que sea claro para ello. Entonces, lo que le estoy diciendo acá es que él me dé el prompt, me dé la instrucción, sí, la instrucción o prompt digamos que la instrucción sería la palabra en español, para entrenar ese gen y para que analice la propuesta y llegue a la retroalimentación. Entonces, miren que acá lo que él me hace es hacerme el prompt, ¿sí? Y hacerme el prompt en la manera, en el lenguaje que él entiende. Miren, lo hacen en un formato Markdown, donde es una manera donde él entiende, ¿sí? O para inteligencia artificial es más fácil entender ese proceso. Entonces, simplemente con esa información, yo simplemente fui, copié y pegué esa información y hice el entrenamiento del GEM. Sin embargo, cuando hice las primeras análisis del GEM, me di cuenta que eh, no me llevaba, y si ustedes se acuerdan, la idea es llevar todas las propuestas, ojalá, hacia el nivel 4 de la escala de Kilpatrick, es decir, que yo pueda generalmente evaluar adecuadamente mi intervención. Y por eso al final le dije, bueno, sí, está chévere la rúbrica, está chévere la retroalimentación, pero quiero que al final, independientemente de la puntuación que tenga la propuesta, pues le des el modelo más, o la lleves para llevarla al modelo más alto del modelo Kilpatrick. De tal manera que sea una elemento, una herramienta que me sirva a mí para evaluar esa idea que ustedes tienen, pero también para guiarlos un poco en el proceso. Entonces, eso es lo que hice. Entonces, creé ese gem, ya ahorita lo vamos a ver en acción, pero les voy a mostrar inicialmente, pues, cómo se hace para formar ese gem. Entonces, cuando ustedes abran Gemini, independientemente de si tienen cuenta paga o cuenta gratuita, les va a dar la opción aquí en la parte de los gems. Entonces, simplemente hacen clic aquí donde dice gems y aquí les da la opción de, bueno, pueden mirar obviamente algunos que ya están creados, pero pueden, la opción, la que nos interesa ahorita es la de crear el nuevo gem. Y en esta de crear el nuevo gem les va a aparecer el nombre, ustedes le colocan el nombre que ustedes quieran, la descripción que es básicamente qué es lo que hace el gem. Y aquí en las instrucciones es donde ustedes pegan la información del prompt que la IA les haya dado de acuerdo pues, a lo que ustedes hayan proporcionado o lo que ustedes quieran que haga ese gem. Ese gem tómenlo como una IA
especializada en alguna cuestión específica. Inclusive, si usted tiene información de soporte, es decir, archivos, libros, documentos que usted quiera, que esa también los tenga en cuenta, se los puede adicionar aquí de una manera sencilla y subir los archivos o inclusive el código para que funcione de manera adecuada. Una vez ha hecho eso, pues básicamente lo que hace es darle guardar y pues básicamente le queda su gem. Y vamos a hacer entonces este gem, mírenlo, aquí está nuestro gem. ¿Sí? Perdón, vamos a ir a los gems y vamos a buscar el evaluador educativo, que es el que les quiero. Ya ahorita se los comparto ahí por el chat, por si alguno quiere compartir. Vamos a hacer aquí algunos ejercicios para que ustedes vean qué es lo que hace. Entonces vamos a coger una propuesta, cualquiera de las que está acá. Vamos a poner aquí, no sé si es inventada o si es algo no alguna de los de ustedes, pero acá básicamente lo que estoy es copiando la propuesta y lo que yo espero de este gem es que él me dé una retroalimentación y me lleve esa propuesta hacia otro nivel. Entonces aquí simplemente lo coloco. Él debe procesar la información, no va a contestarme igual que un Gemini en general porque él está entrenado para hacer esa función. Entonces él debe buscar en su información qué es lo que yo le estoy pidiendo que haga, y debe darme ese resultado. También que la contestación es muy diferente. Me dice, hola, como tu evaluador educativo basado en principios, bueno, el doctor Aldana, me encanta ver la propuesta sacando educación en el aula y la llevan a la realidad clínica. Aquí me da una calificación, me dice cuáles son los aciertos. Es que este cosito me tiene aquí un poquito cardíaco. Ya. Que me dice cuáles son los aciertos, me dice que la elección de la metodología, la simulación in situ es el estándar de oro para equipos clínicos, el factor sin aviso previo garantiza una evaluación auténtica de la preparación y latencia de respuesta. El público, hospitalización y el tema código azul están perfectamente definidos. ¿Qué faltó? Faltó el componente más crítico de la simulación, el debriefing, si una fase de reflexión, estructura posterior al simulacro, el aprendizaje no se consolida y puede generar frustración en el equipo. Tampoco mencionaste cómo valoras el desempeño de la lista, si se la haces con lista de chequeo o cómo. ¿Y cómo lo llevo? ¿Se acuerdan que yo les había dicho, listo, puede que la evalúe 4 o 5, no me interesa tanto la nota, sino cómo la llevo hacia el nivel 4? Entonces, mira que acá le dice, en la que toque práctica, me dice, para llevarla así en nivel 4, debo llevar esos resultados, no te quedes solamente en evaluar, sino el seguimiento del algoritmo de la AJA durante el simulacro. Intenta medir en tiempo hasta la primera desfibrilación o la tasa de retorno a la circulación espontánea o eventos de paro real ocurridos en el servicio durante los 6 meses posteriores al entrenamiento. Si los tiempos de muestra bajan o la sobrevida aumenta, habrás demostrado que el entrenamiento salvavidas ha justificado la inversión. Entonces miren que en una, pues digamos que pudimos haberlo entrenado muchísimo más, pero hace un ejercicio de valorar la información, ¿sí? A mí me sirve como docente, yo si fuera a mandarles alguna retroalimentación, podría copiar esto y decirle, mire, tenganlo en cuenta porque si esta es una tarea que usted va a desarrollar, pues puede tener esos componentes que hemos enunciado acá y tenerlos en cuenta y enviárselos como retroalimentación. Claramente yo tengo que revisar que la nota para mí sea como docente, sea adecuada, pero me está dando un gran avance en el sentido que ya pues tengo un, digamos, un esqueleto que yo puedo trabajar y puedo revisar algunos otros aspectos que desde el punto de vista educativo yo considere que pueden ser adecuados y pues se los puedo mandar para que los mejores. Vamos a hacer un ejercicio con otra, vamos a poner aquí creo que es alguna de las que ustedes habían colocado, vamos a poner aquí esta y vamos a mirar el ejercicio. Entonces, básicamente debe hacer lo mismo. Miren que yo no le estoy dando ninguna indicación. ¿Por qué? Porque ella ya sabe lo que es lo que debe hacer. Es decir, es diferente cuando estoy interactuando con una IA general porque ella pues no tiene lo que debe hacer y lo que estoy haciendo acá es planteándole, ¿sí? Y miren que acá básicamente es lo mismo. Miren, entonces, punto neurálgico, la inducción del personal nuevo es el momento perfecto para impactar una cultura de seguridad antes que los vicios operativos. Entonces acá la califica hecho en 5 sobre 5. Dice que cumple con todos los criterios básicos, definió claramente el público de enfermería nuevo, usó la metodología activa potente, una simulación de casos reales, lo cual es puramente andragógico ya que conecta la realidad laboral y planteaste un cierre reflexivo que es discutir mejoras. Inclusive, a pesar de que lo coloca en 5, le da una observación para pulir. La seguridad del paciente es un tema inmenso. Para que la simulación sea efectiva, te sugiero acotarla a un protocolo específico, administración segura de medicamentos o prevención de caídas para no diluir el aprendizaje. Aquí les da pues obviamente aquí como una analogía que es como pues como poner las cosas más en pedazos pequeños para pues lograr resultados un poquito más altos. Y aquí nuevamente pues para llevarla al nivel número 4, que es lo que quisiéramos,
Entonces, que la capacitación no se quede en un curso más de inducción. Necesitamos demostrar que esos nuevos enfermeros son más seguros que las cortes anteriores. Entonces, para llegar al nivel 4, no mida solo la satisfacción con el taller, compara la tasa de reporte de casi errores de este grupo versus el grupo anterior por tus primeros 3 meses. Un aumento en el reporte de casi errores indica una cultura de seguridad activa, lo cual previene que el evento adverso grave, el accidente final. Entonces, miren cómo nos empieza a dar tips de cómo podemos hacer el seguimiento y de cómo podemos llevar esto a un nivel, ¿sí? Inclusive podemos mejorar el GEM para que nos dijera, bueno, determínenos en qué nivel está, si está nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4, y que nos vaya diciendo cómo escalarlo a cada nivel. Eso podría ser un ajuste que le podemos hacer aquí al GEM, y si quieren ahorita lo miramos y le hacemos ese ajuste para que miremos cómo evaluaría. De hecho, vamos a hacerlo de una vez. Entonces, vemos que yo estoy contento con eso, pero si ustedes ven, solamente me está llevando al nivel 4, pero no me está diciendo en qué nivel está la propuesta, porque no es claro, a pesar de la calificación, en qué nivel está la propuesta. Entonces, simplemente aquí, ¿qué hago? ¿Qué puede hacer uno? Vamos a irnos nuevamente a donde hemos trabajado con nuestras propuestas educativas. Creo que era este. Sí, aquí estamos. Y entonces quiero que además de dar consejos para llegar a nivel 4. A ver si es esta no es la que estaba entrenando. Espera un segundito. Un segundito, estoy buscando aquí la que estaba. Creo que es esta. No, no es. No. Espérenme un segundo. Era con ustedes porque es que estoy buscando la que teníamos para que podamos. La evaluación. A ver que no me ha salido la que tenía la rúbrica. Me está sacando las de. Un segundito. Un segundito, qué pena. A ver. Evaluación de entrenamiento. No, este no es. Estoy buscando la que me da la rúbrica inicial. Clínica. Propuestas. No. Aquí está. Entonces acá, listo. Acá le voy a colocar. Entonces aquí le vamos a colocar. ¿Sí? Pero que además llegar al nivel 4, vas a hacer un diagnóstico de a qué nivel está apuntando la capacitación y vas a dar consejos para llevarla a cada uno de los niveles. Entonces acá miren lo que voy a hacer. Básicamente aquí le coloco que no solamente quiero que esta instrucción me lleve solamente a nivel 4, sino que realmente me dé información para poderla llevar a cada uno de los niveles y me haga un diagnóstico del nivel. O sea, aquí me dice que es una modificación avanzada. Básicamente lo que me hace es darme nuevamente la instrucción. Entonces aquí simplemente voy a esperar que termine de colocar la instrucción. Entonces, mire, básicamente lo que hago acá es volver a copiarla. Voy nuevamente a los gems, busco el gem que ya había hecho y le voy a dar aquí en editar el gem. Entonces, lo voy a editar, voy a cambiar esta información. Entonces aquí voy a eliminar este que tenía antes previamente y lo voy a dar nuevamente aquí actualizar. Y él ya debe actualizar con esa información y vamos acá a empezar conversación para que podamos mirar. Entonces vamos a hacer el ejercicio nuevamente. Vamos a buscar otra de las propuestas. Vamos aquí, una actualización de RCP y vamos a pedirle, y vamos a mirar, debería haber un cambio en cómo nos presenta la información y el resultado. Entonces vamos a esperar, pero miren que nuevamente no le tengo que dar ninguna indicación, no le tengo que dar ningún prompt, simplemente con esa información, él ya sabe lo que tiene que hacer y por eso es que los chat entrenados o los GEM entrenados pues son muy efectivos cuando tenemos unas tareas puntuales. Entonces dice bajo la óptica de la cátedra, bueno, entonces la calificación es 5/5, el nivel está en nivel 2. Mira, por ejemplo, acá esta propuesta es en nivel 2. Entonces dice acá
La propuesta es superar el nivel 1 porque no es una simple charla pasiva al utilizar simulación de alta fidelidad y de briefing. Estás garantizando que los participantes no solo escuchen, sino que muestren habilidades y reciban retroalimentación inmediata sobre su desempeño técnico y no técnico. Y estás verificando la competencia en un ambiente controlado. Sin embargo, ¿cómo lo vamos a subir a nivel? Entonces acá nos da las opciones para subirla a nivel 3. Entonces implementa simulacros in situ sorpresivos directamente en el servicio de urgencias un mes después. Acción. Evalúa si el equipo trae el carro de paro en el tiempo correcto, si se asignan roles de líderes sin titubear, si la comunicación es el lazo cerrado en un entorno real y no en un laboratorio. Y después, ya que llegamos a nivel 3, ¿cómo lo llevamos a nivel 4? Que como les decía, es el nivel que deberíamos tratar de llevar a todas las capacitaciones. Entonces debemos medir si los pacientes están sobreviviendo más o mejor. Ya es una escala, ya no tiene que cambiar algunos indicadores para poder medir, ¿cierto? Y nos vamos mirando cómo vamos a medir esos indicadores, cómo sabemos cada indicador, inclusive ya que acá le podría decantar, a pesar de que es un GEM indicado, le podría preguntar acá, dime, ¿cuáles serían los instrumentos para medir en cada uno de los niveles? Porque hay los niveles. Entonces aquí me va a dar opciones seguramente, a pesar de que es el chat de entrenado, pero como estamos en la misma, y esa, bueno, es otra cuestión importante que no les comenté ahorita que hablamos de los prompts. Uno siempre puede interactuar con el prompt, ¿cierto? Uno siempre puede sacar más información. Interactuar es no quedarse siempre con la primera respuesta o ahondar más en la primera respuesta. Que de pronto para mí no es claro cómo medir eso, no sé cuál es la herramienta, ¿sí? Entonces acá es médica, diseñar el curso excelente y medirlo en una encuesta pobre. Entonces miren acá, la satisfacción, el instrumento, la encuesta de satisfacción, ¿qué se va a medir? Entonces recomendaría el entrenamiento, confianza percibida. En el nivel 2, ¿qué instrumento? Entonces me dice reporte de calidad, Si uso maniquí de alta fidelidad, estos arrojan datos duros. Entonces miren que empezamos a hablar de datos. Acá bueno, nos recomienda varios instrumentos para poder llegar. Entonces yo no solamente sé cuál es el valor de cada nivel, sino también puedo entender o puedo saber qué tipo de instrumento o qué tipo de elemento puedo utilizar en cada nivel. Acá miren, acá me hace un resumen visual y yo si quisiera podría ahondar en cada una de estos niveles. Vamos a hacer otro ejercicio, a coger algunas de las otras que tenemos por aquí para que hagamos otro ejercicio. Vamos a mirar una diferente, de pronto que no hable capacitación de personal, sino de pronto de capacitación. Ya, miremos acá. Entrenamiento para enfermería, administración del servicio. Bueno, acá hay una que dice administración del servicio. Vamos a mirar esto. Entonces ahora, miren que a pesar de lo voy a cambiar otra vez, ya estoy entrenándolo, estaba hablando de otra cosa, pero aquí debería cambiar nuevamente a su rol de entrenado. Debería nuevamente ya salirse de donde estábamos, de que estábamos hablando de las encuestas, sino básicamente debería volver a su rol de entrenamiento. En este caso es un programa de humanización para el servicio administrativo mediante análisis de videos y discusión de experiencias de pacientes. Entonces vamos a mirar qué propuesta nos hace. Entonces acá miren que acá cambió ya su rol, porque podía haberse quedado en lo que veníamos trabajando, pero no. Ya cambia nuevamente su rol. Dice, es fundamental, a menudo olvidamos el primer contacto con el paciente y con el sistema de salud no es el médico, sino el personal administrativo. Si esa puerta de entrada falla, la adherencia al tratamiento corre peligro. Entonces aquí no la califica como 4 sobre 5, nos hace alguna reflexión, dice muy buen diagnóstico del público y metodología. Y este es un punto por no explicar cómo cerrará la brecha entre ver el video y cambiar la actitud. El diagnóstico actual dice que es el nivel 2 enfocado en actitudes. Estás en nivel 2 porque el análisis y la discusión implica un proceso cognitivo y reflexivo, no es solo sentarse a escuchar. Sin embargo, al ser una habilidad blanda, humanización, es un nivel 2 frágil. Si solo discuten, sabemos que entendieron la empatía, pero no necesariamente que saben ser empáticos bajo presión. Necesitamos verificar la adquisición de esa competencia actitudinal. Entonces, ¿cómo la vamos a escalar? Para consolidar el nivel 2, primero dice, no te quedes solo en el análisis de los videos de terceros, añade un roleplay, una simulación de mostrador. Instrumento, diseña, miren que ya empezó a empezar en el instrumento. Diseña una rúbrica de observación para un caso de paciente furioso y ansioso, evalúa el tono de voz, contacto visual, validación emocional, resolución del conflicto en el aula. Y vamos a llegar a un nivel 3, dice, la única forma de saber si esto funciona es espiando éticamente la realidad. Instrumento, implementaría el cliente incógnito, Mystery Shopper. Envía un evaluador haciéndose pasar por cliente, un paciente difícil un mes después y una lista de cotejo para ver si el administrativo aplica las técnicas de inmunización aprendidas o si cae en los viejos hábitos. Para llegar al nivel 4, consejo estratégico demuestra que el buen trato es rentable y saludable. Indicadores, tasa de quejas y reclamos, PQRS, deben bajar drásticamente las quejas de maltrato,
tasas de ausentismo en los pacientes. Un paciente maltratado en la recepción a menudo no vuelve a control. Si la inmunización mejora, el ausentismo baja. El Net Promoter Score, la encuesta de satisfacción de la salida del centro médico. Entonces, miren cómo nos va dando elementos que yo ya como mi diseño, ya no solamente tengo el diseño en esa frase que ustedes habían mandado, sino que ya pueden armar un programa mucho más robusto y mucho más efectivo y le pueden pedir a la IA que los ayude, ¿sí? Que los ayude, eh, que los ayude para pues, potenciar esa explicación que se hace. Entonces miren cómo pues, la podemos utilizar sumamente bien y pues, nos ayuda muchísimo. Vamos a hacer un último ejercicio antes de pronto darle la palabra y que de pronto ustedes me comenten un poco que si quisieran hacer un ejercicio puntual para alguno de ustedes. A ver, miremos a ver aquí uno que sea como diferente. Higiene de manos. Vamos a mirar qué más hay por acá. Higiene de manos. Vamos a mirar este de higiene de manos. Vamos a mirar este de higiene de manos para mirar qué no es que tanto el diagnóstico y para que ustedes miren que funciona de manera muy similar independientemente de la idea. Es decir, hace un ejemplo muy similar, les desarrolla el resultado de una manera muy similar y pues si yo obviamente después lo puedo pulir, miren como yo lo fui puliendo y lo puedo pulir obviamente mucho más, básicamente fue un ejemplo, pero yo lo puedo pulir mucho más y estructurarlo para que me sirva realmente en mi propuesta. Y no solamente en este primer proceso, sino me sirva en todo el proceso adicional que voy a seguir mirando. Entonces acá dice, esta propuesta aborda un punto crítico, el primer contacto del paciente, a menudo se define como la ventana de admisión mucho antes de ver al médico. Perdón, no lo repite, el programa de humanización. Es que volví a poner el mismo, pero que no copié bien acá me volvió a coger el mismo. Vamos a hacer otra vez aquí, Jim. Voy a copiar ahora sí ya, que me volvió a copiar el mismo anterior. Entonces, vamos a esperar que procese. Y miren cómo nos está dando muchísima información que nos complementa. ¿Sí? Usted puede tomar la decisión si lo hace así o no. Eso está en su autonomía, pero le está dando opciones que de pronto usted no las había pensado. Esto es un clásico de seguridad del paciente, el uso de caja de luz UV, es la herramienta de oro para tangibilizar lo invisible, excelente porque rompe la ilusión de creo que ya me la bebí. Entonces dice 4/5, excelente metodología activa, el uso de tecnología para feedback inmediato es brillante. Solo faltó mencionar cómo medirá si esto reduce las infecciones para obtener un punto bonus. Diagnóstico nivel actual, aprendizaje 2, habilidad, justificación. Esa es claramente el nivel 2. La luz UV funciona como una prueba práctica inmediata. Si las manos brillan donde no deben, el alumno recibe feedback instantáneo y corrige su técnica. Sabes que salieron del taller sabiendo hacerlo, pero aún no sabemos si lo hará a las 3 a.m. en la guardia cuando nadie lo mire. Entonces, ¿cómo lo subimos a nivel 3? El reto, el efecto Hawthorne. La gente se lava las manos solo cuando sabe que lo observa. Consejo, implementa la observación de los 5 momentos de la OMS de forma discreta o sombra. Indicador, mide el consumo de insumos, litros de alcohol, gel o jabón utilizados por el servicio antes y después del taller. Si el consumo aumenta, la adherencia probablemente también. Para llegar al nivel 4, Santo Grial, Consejo Estratégico, debemos relacionar las manos limpias con los pacientes sanos. Indicadores claves, pues tasas de IAS, infecciones asociadas a atención en salud, específicamente bacteriemias asociadas a catéter o infecciones en sitio quirúrgico, reducción de gérmenes multiresistentes, Klebsiella, estafilococo o cultivos de vigilancia y los días de estancia hospitalaria, menos infecciones y altas pues, más rápidas. Antes, cada uno de estos pasos se puede detallar mucho más. Yo podría ahondar en cada uno de esos pasos, puedo, como les digo, interactuar aquí con cada uno de esos pasos y que me dé más detalle de cómo medirlos, si hay alguna escala ya pues básica para medirla, una escala validada, si me puede crear si es una encuesta, pues cómo puedo crear esa encuesta. Bueno, puedo hacer muchos más procesos que me ayuden a ese proceso de pensamiento y pues a llegar, como les digo, a optimizar el trato pues de cualquiera que sea esa capacitación que yo quisiera hacer. Quiero darles un espacio entonces aquí, pues no sé si tienen comentarios, preguntas. A ver si me dejan esto share con un segundito para ver si tienen comentarios o preguntas o tienen alguna idea que les gustaría que revisáramos. O sea, de pronto revisando aquí y si se atreven de pronto a contarnos alguna idea que tengan en la cabeza. Entonces pueden levantar su manito con toda la tranquilidad o pueden abrir su micrófono. Creo que no tiene problema para abrir su micrófono y la podemos mirar así en un ejemplo real. Entonces, no sé, lo escucho si alguno de pronto está ahí pendiente, o si tienen alguna pregunta de lo que hemos venido trabajando, antes de pasar a otro proceso, para que ustedes también vean otra cosa que podemos hacer con IA, y con eso pues ya cerraríamos, pero para que ustedes vean el poder que tenemos aquí tan importante.
Bueno, creo que no hay preguntas. Bueno, entonces vamos a hacer el otro ejemplo, es decir, aquí ya miramos una escala inicial en ese proceso de realización, pero ¿qué hacemos con esos datos? ¿Qué hacemos con la información una vez nos llega? Pues nuevamente vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean el potencial, la capacidad que pueda tener esta inteligencia artificial para ayudarlos a analizar datos y tomar obviamente conclusiones a partir de esos datos. Entonces nuevamente vamos acá a compartir la pantalla, ¿sí? Denme un minuto, por favor. Denme un minutico. Listo, entonces, como les decía, pues vamos a hacer el ejemplo. ¿Qué le voy a pedir primero entonces acá a Gemini? Yo trabajo, pues como les digo, en el ambiente educativo. Vamos a hacer aquí ya una nueva conversación. Y lo que le voy a pedir es que me diga, eh, dame unos datos inventados, sí, inventados, sobre la tasa de mejora en las infecciones nosocomiales en un hospital en 6 meses diferentes. Dame unos buenos datos para hacer un análisis posterior. Entonces aquí lo que le estoy pidiendo son datos, pues no tenemos datos, entonces vamos a hacer el ejemplo para poder generar esos datos. ¿Listo? Y a partir de esos datos vamos a tratar de analizarlos y quiero mostrarles pues toda la información que ustedes pueden tomar a partir de esos datos, ¿no? Estos son los datos inventados. Vamos a esperar que lo procese la IA y la idea obviamente es que traemos con datos reales, pero digamos para no exponer ninguna información pues, que tengamos aquí privilegiada, pues lo vamos a hacer simplemente con los datos inventados. Acá entonces nos mandan acá, nos mandan, miren, aquí están los datos, nos mandaron las infecciones, acá tenemos un mes, tenemos el departamento, el total de ingresos, los días del paciente, el número de infecciones, y nos hace aquí pues unos valores acá. Entonces acá yo puedo exportar esto a unas hojas de cálculo, ¿sí? Y le vamos a decir aquí, le vamos a abrir aquí las hojas de cálculo, tenemos los datos, realmente no son unos 1000 datos, pero tenemos unos datos acá, y le vamos a decir aquí a Gemini que vamos a añadir aquí desde el Drive estos datos, vamos a insertarlos, y aquí le voy a activar una herramienta que es muy interesante, que es este Canvas, que en otros CIA se llama lienzo, y aquí simplemente le voy a decir, analiza estos datos gráfica y estadísticamente con el objetivo de medir el impacto de una capacitación que se hizo y mirar los resultados. Hicimos capacitación que se hizo. Esto empezó aquí en enero, en febrero, vamos a ver en febrero, y mirar el impacto que ha tenido hasta el momento. Entonces aquí él me debería ya analizar la información y me debería dar algunos gráficos y algunas estadísticas importantes. Vamos a mirar qué va a hacer. Entonces, básicamente él debe colocar aquí, ¿cierto? Entonces, miramos aquí un poco los datos. Aquí vemos que en enero había 58 ingresos, por aquí vemos que hay 56 en junio, es decir, 180 en cirugía, y aquí en junio vemos 179, es decir, no hay una variación muy grande, pero vamos a ver gráficamente y estadísticamente qué variaciones, qué información. Eso ya sería pensando seguramente en un nivel 4 de la escala de Kirkpatrick, pero nos podría servir para mirar bien el impacto que hubiéramos tenido. Aquí miren, bueno, la ventaja del lienzo es que nos muestra aquí, miren el informe, ¿cierto? En enero teníamos un 7.96 de tasa global. Miren que en junio bajó a 2.96, es decir,
vamos a decir en ese momento. Ya vamos a leer el análisis ejecutivo completo. Aquí creo que la inclusión es geográfica. Bueno, no me hizo grafiquitos. Voy a poner acá, muéstrame los resultados gráficamente también. Bien, para poder mostrarlos en las comisiones. Algo así. Para que también pues, yo pueda mostrarlos, que me den una información un poquito más gráfica, no tan matemática y estadística, sino que también me permite algunos gráficos. Ahí me permitan a mí, pues obviamente, medir esto de manera diferente y utilizarlo para poder analizar la información. Bueno, aquí ya me está haciendo un código, es decir, ya va a generar como una página web. Vamos a esperar a que termine. Mientras termina, y vamos a leer aquí lo que nos dio el informe de datos. Entonces aquí tenemos 11 de diciembre, 25, enero, junio, evento de intervención, capacitación del personal de febrero. Entonces, análisis de los datos de infecciones nosocomiales muestra una mejora sustancial sostenida en la seguridad del paciente tras la capacitación realizada en febrero. Después de una reducción global del 62,8 en la tasa de incidencia de infecciones por cada 100 días de paciente. Al comparar el inicio del periodo de enero con el final en junio, la tendencia descendente se acelera a partir de marzo, lo que sugiere una adopción efectiva de los nuevos protocolos post-capacitación. La métrica utilizada es la densidad de incidencia, calculada como el número de infecciones por días de pacientes por 1000, y aquí pues nos calcula cómo fue variando en enero, después en febrero, en marzo empieza a bajar y pues vamos descendiendo hacia junio. Aunque la capacitación fue en febrero, el impacto fuerte comienza en marzo y es consistente con el periodo de latencia normal, mientras el personal ajusta sus hábitos. Impacto por departamento, todos los departamentos mostraron mejoras significativas, pero el área de cirugía lideró el cambio porcentual. Termina quedando una muestra por departamento. Y las conclusiones, efectiva la intervención, la capacitación de febrero no fue un evento aislado, generó un cambio, un comportamiento estructural, la tendencia es estrictamente decreciente, sin rebotes en los meses posteriores. Áreas críticas, la unidad de cuidado intensivo, que comenzó con una tasa alta alarmante, logró bajar los niveles a un dígito, reduce, tal, tal. Y la recomendación, dado el éxito, sugiere programar una sesión de refuerzo en agosto para que pues, podamos evitar la fatiga y la adherencia a los protocolos. Entonces, miren cómo nos da gran cantidad de información que yo, pues ya como líder, como gerente, como bueno, persona que está a cargo de la capacitación, pues puedo utilizar y presentar. Y además, aquí nos da, bueno, aquí me va dando acá una cosa. Vamos a abrir aquí. A ver que no me dio vista previa, pero un segundito. Entonces, gráfica de la izquierda a derecha. Aquí no me dio, voy a copiar un segundito ese contenido, dame un segundito. A ver si aquí me deja hacer una cosita que no me lo mostró directamente. Vamos acá a aquí lo vamos a guardar aquí. Aquí vamos a guardar este ejemplo para mirar si no funciona. Dame un segundito, debería funcionar. Muéstrame las gráficas. No me está mostrando en el Canvas, sino que no me lo mostró. ¿Por qué no me lo mostró? Algo falló ahí, que no mostró la actividad, que él me da una vista previa aquí de la información. Denme un segundito, ya miramos a ver qué pasó. Vamos a mirar si ya, ahorita debería ser visual aquí en el Canvas. Veremos a ver si ya nos deja visualizar, al menos de la vista previa. No está dejando visualizarlo. Ok, no me deja visualizarlo. Vamos a copiar aquí el contenido. Un segundo por acá. No, este que me lo guardo mal.
Texto. Un segundito. Vamos a un segundo que quería mostrar el archivo. Vamos a ver si así me lo muestra. Algo está pasando acá, discúlpenme acá porque no sé por qué pasó. La demostración puede ser fallida. Vamos a intentar aquí nuevamente. Está mostrando. Visualización. Visualización. Entonces, pero mire cómo yo interactúo acá con la información, el HTML. Vamos a mirar porque debería, algo está pasando porque no me está dando bien la información. Y debería tener la información y no me está funcionando. Vamos a ver esto acá. Vemos esto acá. Vamos a ver si aquí ya me carga un poquito. Vamos a mirar un poquito aquí la información, a ver qué me pida que quisiera. Es que me sigue mostrando sin mostrarme la vista previa. Es que me está mostrando la vista previa. Vamos a hacer el ejemplo con otra IA porque acá no sé por qué algo me está fallando. Voy a ir acá. Vamos a hacerle con ChatGPT. Algo falló, saltó ahí. Ya después reviso y después les mando bien la información. Pero aquí vamos a agregar aquí también el Google Drive. Vamos a agregar aquí el archivito que teníamos. El archivito se llamaba. Que se me sigue mostrando, sigue mostrando la. El archivo se llama. Vamos a descargar esta información. Y vamos a hacer lo mismo en chat acá. Agregarlo acá directamente. Vamos a analizar estos datos. También nos sirve para contrastar la información. Los datos y la estadística. Y la información. Presentar. Entonces aquí, nuevamente aquí se llama el lienzo. Vamos a activar el lienzo. Vamos a activar el lienzo. Y vamos a mirar. Debería ser el análisis de los datos. Vamos a mirar si nos da un análisis similar. Debería ser, obviamente, igual que a ver. Está procesando la información. Vamos a mirar si lo voy a lograr en el archivo. Y ahí vamos procesando la información. Tanto voy a intentar copiar lo que me puso el Jem, que no sé por qué no me está copiando ahorita. Ah, mira, que ya me cargó ahora sí. Mira que ya me cargó la de Gemini. Aquí sí me mostró la grafiquita. El impacto de la capacitación de infecciones, la mejora de la tasa. Aquí la tendencia mensual por departamento. Entonces, me lo muestra gráficamente de tal manera que yo lo pueda presentar. ¿Sí? De una manera más gráfica, de una manera más fácil de entenderme. Los gráficos son interactivos. Y pues logro entender o puedo presentar esto de una manera más sencilla. Si lo quiero presentar a una junta directiva o algo más. Aquí vamos a mirar si a ver si lo logro hacer. Acá, bueno, acá está el total de ingresos, comparación. Entonces aquí en los eventos mensuales, aquí se observa una tendencia descendente, básicamente lo mismo.
Gráfica de líneas por servicio. Aquí nos muestras el gráfico. Nos descargamos de manera. Vamos a mirar los gráficos aquí, tendencia por servicio. Aquí nos dio el grafiquito. Entonces, como nos muestra el gráfico, que obviamente debe ser similar al gráfico que estamos viendo acá, que estamos haciendo el análisis de la información. Eso también nos permite confrontar la información, ¿no? Entonces, miren cómo, pues, evidentemente los gráficos son iguales, son iguales a pesar de que se colorean de manera diferente, pero pues siguen siendo pues gráficos iguales que funcionan de manera exactamente igual. Entonces, eso es, digamos que hay muchas más implicaciones acá. De pronto, en la sesión final y con el doctor Erwin hablaremos de otros impactos, pero básicamente eso es lo que yo les quería mostrar para que ustedes vean pues todas esas capacidades que la IA pues les puede ayudar para que ustedes puedan hacer sus procesos. Es un proceso de interacción, es un proceso que hay que ir guiando paso a paso, pero pues que finalmente podemos desarrollar y que podemos tener en nuestras capacidades para poder desarrollar y optimizar nuestros trabajos y nuestro día a día. Veanlo también para pues, su aplicación en su día a día y en su parte, pues obviamente laboral. No sé si hay preguntas, si hay dudas al respecto. Bueno, entonces por ahora sería todo por hoy. Les dejaríamos entonces la tarea de que sigan revisando, que empiecen a interactuar con una inteligencia artificial para que empiecen a generar algún tipo de resultados, que empiecen a mirar cómo les dan esos resultados. Como ustedes ven, a veces pueden fallar algunas cosas, pero finalmente en esa interacción es que logramos que finalmente los resultados se puedan dar. Les agradezco mucho su atención esta tarde y pues quedo atento si tienen preguntas o dudas por cualquiera de los canales que hemos gestionado. Muchas gracias a todos por su atención.